Nuestro hijo nos regaló unas vacaciones en crucero, pero sin boleto de vuelta. Planeó nuestra desaparición a bordo, pero lo que hicimos entonces lo hundió para siempre. Antes de comenzar, déjanos saber en comentarios desde donde ves nuestra historia, así podremos saber qué tan lejos llegó. Nos presentamos. Somos Ernesto y Julia Ramírez, chilangos de hueso colorado, casados desde que el metro costaba lo de una torta y un Boeing. Tenemos 65 bien vividos, rodillas que truena el frío y una terquedad que solo da el barrio y los años. Hablamos con mi voz, Ernesto, pero aquí contamos por los dos, porque así nos hacemos fuertes desde la vecindad donde empezamos, cuando apenas nos alcanzaba para frijoles y un domingo de cine barato. Siempre creímos que la familia lo es todo. O eso creímos hasta el día en que Daniel, nuestro único hijo, llegó a la sala del depa en la Doctores con una sonrisa que rascaba como lana sintética. Traía un sobredorado de esos que usan las agencias que huelen a mármol y café caro. Pa, ma, les tenemos una sorpresa, dijo, y nos abrazó con una efusividad que no le veíamos desde que el Cruz Azul por fin fue campeón. Detrás, Karina, su esposa, asentía como si dirigiera una obra. Abrimos el sobre, boletos de crucero por el Caribe, salida desde Cozumel, camarote con balcón, 7 días de relajación total. A nuestras edades, se nos humedecieron los ojos. El mar siempre fue espinita clavada, lo miramos en foto, lo olimos en pescado, pero nunca lo navegamos. Híjole, hijo, esto está cañón, alcanzamos a decir, apretando papeles con manos que han contado monedas y cambiado llantas. No hay precio para su descanso, contestó él con voz de terciopelo. Y nosotros, padres orgullosos, quisimos creerle. La neta, el instinto, ese perro callejero que nos salvó de asaltos cuando yo manejaba taxi nocturno y Julia vendía gelatinas los sábados, ya nos jalaba del pantalón. El último año, Daniel se había vuelto esquivo, llamadas cortas, visitas express, excusas gordas de proyectos, cierres, ya luego les cuento, pa, ma. Karina, por su lado, nos trataba con esa cortesía enlatada que se aprende en los branches de Polanco. Pero uno es padre, una es madre, y el amor tiene la maña de taparnos los ojos. La salida era en 2 días. Pasamos la tarde doblando camisas, metiendo medicinas en una bolsa Ziploc, escogiendo sombrero que aguantara brisa. Julia preparó una lista de por si las moscas que parecía inventario de tianguis, curitas, pastillas de la presión, árnica, té de manzanilla y una estampita del Santo Niño que le heredó su mamá. Mientras tanto, yo revisé la app del banco para ver si alcanzaba pa, souvenir sin pedirle un peso a nadie, dignidad de viejo cabezota. La mañana del viaje amanecimos temprano. Pedimos un Uber a la T1 y, a medio viaducto, a mí me cayó el rayo. Había olvidado las pastillas de las 7, las de la presión, esas que el cardiólogo del IMSS nos recetó con sermón incluido. Le pedimos al chofer que regresara a la Doctores. Subimos con la llave que siempre traemos en la cangurera. Abrimos la puerta con sigilo, maña de barrio, y en eso escuchamos la voz de Daniel desde la sala, en altavoz. No te preocupes, amor, decía. Es boleto de ida. Ya en alta mar todo se presta. Un resbalón en el balcón y nadie cuestiona a 2 viejos con vértigo. Nos quedamos helados detrás de la puerta, con la sangre hecha piedra. Karina contestó algo, y él remató como quien habla de vender un coche. La póliza de vida está por 3,5 millones. Y con la casa en la Doctores, otros 2. Eso nos alcanza pa pagarle al gordo de la Juárez y empezar de cero. Nadie va a sospechar. Pobrecitos, se marearon. Nosotros lloramos bonito y ya. Tragamos saliva con la garganta cerrada. Cerramos los ojos. En 65 años nos tocó de todo: crisis, gobiernos, funerales, rachas buenas y malas. Enterramos a nuestros padres, levantamos a Daniel con 2 chambas y dignidad necia. No íbamos a dejarnos tumbar por el mismo chamaco al que le calentamos la sopa cuando la fiebre le partía los labios. Si él quería jugar sucio, iba a conocer el lodo donde crecimos. Dimos un paso hacia atrás y volvimos a cerrar la puerta con sigilo. Agarramos las pastillas del baño, nos guardamos el coraje en el bolsillo y salimos como si nada. En el Uber al aeropuerto, la ciudad desfiló como película vieja, bolero con su banquito, albañiles con botes de pintura, tamalero de rojo y verde. Nosotros apretábamos los puños y hacíamos cuentas de cuando se le pudrió el corazón a nuestro hijo. Recordamos visitas cortadas, susurros por teléfono con palabras como interés vencido y plazo. Recordamos a Karina diciendo en un café, sin saber que la oíamos, ojalá sus papás vivieran más lejos, nos quitan espacio. Y recordamos que, por amor,
nos hicimos los sordos. Volamos a Cancún y luego a Cozumel en avioneta que vibraba como licuadora. Al llegar al muelle, el barco se levantaba blanco y arrogante, edificio con chimenea. Familias con sombreros nuevos, señoras con tacones imposibles, niños brincando. Según el libreto de Daniel, nosotros no debíamos volver. Pero ya habíamos reescrito la obra en la cabeza. Entregamos cine y pase de abordar. Sonreí como abuelo bobo. ¡Qué emoción, don Ernesto, doña Julia! ¿Primer crucero?, dijo la señorita del mostrador. Sí, hija. Regalo de nuestro hijo. Dice que nos hace falta el salitre, contestamos, tragándonos la ironía. El camarote era en el piso 8. Balcón privado, cama suave, minibar que no tocamos. Dejamos la maleta, nos sentamos y abrimos la libreta de tapas negras que cargo desde los tiempos del taxi. Julia dicta, yo escribo, regalo envenenado, Daniel, Karina, póliza, casa. Marqué un número viejo, de esos que guardas por si las dudas. El investigador que ayudó a la vecina del 302 con un exgolpeador. Raúl Castañeda, Colonia Algarín. Bueno, voz grave, sin prisas. Castañeda, habla don Ernesto Ramírez. Me lo recomendó la señora Marilú, la del 302. Necesitamos sus servicios. Nuestro hijo quiere matarnos. Silencio breve, profesional, de quien ya escuchó horrores peores. ¿Dónde están? En un barco rumbo al Caribe. Salimos de Cozumel en media hora. Tenemos 7 días de agua por delante. ¿Qué necesitan de mí? Métase a la vida de Daniel. Deudas, prestamistas, pólizas, papeles, todo. Y guarde pruebas. Una cosa, no hagan nada heroico. Si ya los quieren dar cuello, no regalen el pescuezo. Llegamos a viejos por tercos, licenciado. No vamos a volvernos tontos hoy. Cortamos. Hicimos la transferencia desde la app, dedos temblorosos. Miramos el mar empujar el barco como si nos jalara un gigante invisible. No vinimos a disfrutar, vinimos a sobrevivir. Decidimos conocer el terreno. Caminamos pasillos contando cámaras, checamos salidas de emergencia, medimos distancias al puesto de seguridad. Vimos 3 restaurantes, teatro, casino con alfombra que olía a humo viejo y anís, una biblioteca mínima con 2 computadoras que cobraban el internet en dólares. Notas, cámaras en pasillos, no en balcones, punto débil barandales, seguridad con radios chicos. Almorzamos filete de pescado junto a la ventana. No nos supo a nada. Observamos gente con paciencia de chofer en semáforo eterno, recién casados pegados de la mano, viejitos de brazo, mamás con niñas de trenzas. Nosotros buscamos otra cosa, ojos que no cuadraran. Aprendimos a leer comisuras lidiando con borrachos a las 3 de la mañana. De vuelta al camarote, revisamos cerradura, probamos pestillo, dejamos balcón cerrado. Daniel mandó WhatsApp. ¿Cómo van? ¿Bonita la vista? Mentimos con naturalidad que asusta, todo padrísimo. Gracias por el detalle. Contestó, no se me vayan a marear cerca de los barandales. Dicen que da vértigo. Sonrisa torcida imaginaria. Captura guardada en carpeta, pruebas. Llamamos a Marilú, vecina de confianza, para que entrara al depa con copia de llave y mandara fotos del cajón de papeles. Si ves movimiento raro, me avisas, nos dijo. No vamos a movernos, vamos a flotar, respondimos, y nos salió una risa hueca. Plan de primera noche, no abrir a nadie, no aceptar tragos, no asomarnos al balcón. Si salimos, que sea a lugares con cámaras y mucha gente. Si hablamos, que quede registro. Bitácora en mano, hora, lugar, detalle raro. Vida reducida a oficio, registrar para seguir vivos. Quedaba una llamada más, aseguradora. Marcamos al número del reverso de la póliza que el mismo Daniel nos hizo firmar por si un día pasa algo. Confirmamos titularidad, pedimos anexos y beneficiarios por correo. La señorita diligente, beneficiario principal, Daniel, en segundo, Karina. Colgamos con bilis en la lengua. Apuntamos en libreta, motivo, dinero. Herramienta, balcón. Dormimos a ratos con un canal de tiburones de fondo. A medianoche, pasos lentos en el pasillo. Mirilla, hombre de 40 y tantos, camisa verde olivo, pantalón largo, zapatos de suela dura. En barco se usa chancla, no zapato de boda. Se detuvo un segundo frente a nuestra puerta y siguió. Hora anotada, descripción anotada. No vinimos a provocar, vinimos a durar. Al amanecer,
café aguado y mar liso como baldosa nueva. Pensamos lo de siempre, primero vivir, luego llorar. Teníamos 7 días y un océano para darle la vuelta a la jugada. Empezamos por lo básico, vida a la mano, pruebas en la nube, plan en la cabeza y una certeza clavada. Si nuestro hijo quiere vernos caer, tendrá que aprender que a los de barrio no nos empuja cualquiera. Bajamos a desayunar. Chilaquiles rojos, café cargado. A nuestro lado, una señora de pelo blanco bien peinado, vestido azul rey, collar de conchas, nos sonrió con calidez de maestra jubilada. ¿Puedo compartir mesa? Detesto desayunar sola, dijo. Claro, vecina. Somos Ernesto y Julia, de la Ciudad de México. Leonor, de Mérida. Mis hijos me obligaron a tomar vacaciones. Dicen que me hacía falta mar. ¿A ustedes también los mandaron? Nos zarpó la pregunta, pero respondimos con diplomacia. Algo así. Un regalo que no supimos rechazar. Nos miró con ojos listos, de los que leen entre líneas. Se les nota el espíritu en guardia. Los que venimos solo solemos traer historias interesantes. Si un día quieren platicar, yo escucho bien. Agua fresca al corazón. No para contar todo, no somos ingenuos, pero sí para saber que en un barco de risas de catálogo había una mirada sincera. Intercambiamos sonrisas. Julia me apretó el antebrazo, anótala. Y yo escribí, Leonor, Mérida. Posible aliada. Porque desde ese desayuno empezó de veras nuestra travesía, vivir, probar y preparar el golpe que no vieron venir. La confianza es un lujo que ya no podíamos pagar. Por eso, cuando Leonor apareció en nuestra mesa de desayuno con sonrisa amable y voz templada, la recibimos con cortesía, pero con el freno de mano bien puesto. Uno aprende a distinguir entre curiosidad y compasión, la suya parecía lo segundo. Y, sin embargo, no nos permitimos abrir la guardia. No todavía. Nos quedamos un rato platicando de lo básico, Mérida, el calor que derrite hasta los pensamientos, su vida de maestra de primaria, jubilada hacía 5 años. Viuda, con 3 hijos grandes, cada uno perdido en su rutina. Yo ya estorbaba en sus casas, nos dijo, pero con un tono sin rencor, como quien acepta la marea. Julia le sonrió con esa ternura que solo da haber criado a un hijo ingrato. Ningún padre estorba, Leonor. Somos como raíces, invisibles pero necesarios. Leonor suspiró. Nos miró como si hubiera encontrado cómplices, aunque no sabía la mitad. Cuando ella se fue, nos quedamos callados unos segundos. El comedor rebosaba de familias con risas altas y flashes de celular, pero nosotros estábamos clavados en otro mundo, el de las sombras. Julia me murmuró. No sé si confiar. Pero algo en sus ojos me recordó a mi mamá, ve lo que otros no dicen. La apuntamos como aliada, no como amiga. Respondí. No olvides que aquí cualquiera puede ser oído. Y seguimos con nuestro café frío. Esa mañana, el barco anunció actividades, clase de salsa en la cubierta, torneo de dominó, visita guiada al casino. Todo nos pareció relleno inútil. Lo que necesitábamos era observar, registrar, sobrevivir. Decidimos recorrer los pasillos otra vez, ahora de día, para reconocer rostros. Encontramos al mismo sujeto de camisa verde olivo que había rondado nuestra puerta en la madrugada. Esta vez vestía polo azul, pero los zapatos eran los mismos, suela dura, paso de soldado. No era turista, de eso estábamos seguros. Julia me apretó la mano, anota, camuflaje barato, posible vigilante. Almorzamos ligero y nos refugiamos en la biblioteca del barco. Allí había apenas 10 sillas, 2 estantes y un par de computadoras viejas que cobraban la conexión a precio de oro. Pagamos, porque no teníamos opción, subiríamos a la nube las fotos y audios que íbamos juntando. La captura del mensaje de Daniel sobre los barandales, una grabación que hicimos desde el pasillo de su conversación en la sala, cuando planeaba nuestra accidental caída, y la lista de horarios y observaciones. Todo cifrado en una carpeta con nombre inocente, recetas de gelatina. Julia, con paciencia de años de vender en mercados, organizaba los archivos como quien clasifica frutas por tamaño. En eso estábamos cuando sentimos otra presencia. Leonor, otra vez. Pero no parecía casualidad. Se acercó despacio, como midiendo el terreno, y se sentó a 2 sillas de distancia. Perdón que me meta, dijo en voz baja, pero anoche vi algo. Había un hombre parado frente a su puerta. Lo reconocí en el desayuno. Camisa verde olivo, ¿verdad? Nos miramos con Julia, sorprendidos. Leonor bajó la voz aún más. Mi difunto esposo era marino.
Yo sé leer pasos, miradas, vigilancias. Ese hombre no está de vacaciones. El silencio nos aplastó un segundo. Luego, Julia habló con frialdad. Entonces no estamos locos. Leonor nos observó con firmeza. No me digan nada si no quieren, pero tengan cuidado. No confíen en nadie. Nos dejó ahí, con la sangre agitada y el corazón dividido entre miedo y alivio. No éramos los únicos que veíamos fantasmas. Esa tarde, salimos a cubierta. El sol partía la frente, el mar brillaba como espejo, y las familias se bronceaban felices. Nosotros caminábamos en silencio, vigilando barandales y esquinas. A media cubierta, nos topamos de frente con el tipo de los zapatos duros. Nos sostuvo la mirada 2 segundos, ni uno más. Sonrió con cortesía fingida y siguió de largo. Nos dejó helados. Julia murmuró: ese ya nos tiene contados. Decidimos no regresar directo al camarote. En vez, nos sentamos en una banca cerca de la piscina, rodeados de niños que chapoteaban. Sabíamos que en medio del bullicio había menos riesgo. Sacamos la libreta y escribimos rápido: posible sicario. Encargado de vigilar. Nombre: desconocido. Objetivo: forzar accidente. Al atardecer, fuimos al comedor principal. Cena elegante, dijo el programa. Traje para mí, vestido azul marino para Julia. No estábamos de ánimo, pero fingimos. Daniel nos había educado en hipocresía desde hace meses, ahora la usábamos de escudo. Mientras sonaban violines, vimos de reojo que el hombre de zapatos duros también estaba allí, solo, comiendo con calma, mirando de vez en cuando hacia nuestra mesa. Julia sonrió para la foto de un turista, y en ese gesto de pose escondimos la rabia. Más tarde, de vuelta al camarote, recibimos otra sorpresa. Bajo la puerta, alguien había deslizado un sobre blanco. Julia lo recogió con manos temblorosas. Dentro, una sola nota: el mar se los va a tragar. No lo alarguen. Sentimos un frío que no venía del aire acondicionado. La letra era firme, sin adornos. Ni firma ni rastro. Nos miramos, y supimos que la partida había subido de nivel. Ya no era solo sospecha. Era amenaza directa. En ese momento decidimos 2 cosas. Guardar la nota en la libreta y subirla a la nube. Buscar un aliado dentro del barco, alguien oficial, alguien que pudiera atestiguar. ¿Pero a quién? ¿Al capitán? ¿A un guardia? Si Daniel o Karina habían untado a alguien con dinero, correríamos directo a la trampa. Necesitábamos un plan más fino. Julia, con esa calma que le sale en las peores tormentas, dijo: a los tiburones se les enfrenta con testigos. Necesitamos que Leonor vea la nota. Así no podrán decir que la inventamos. Asentí. Leonor era un riesgo, pero también nuestra mejor carta. Nos dormimos tarde, con la nota escondida bajo la almohada y los nervios convertidos en punzadas en el pecho. Al día siguiente, el barco atracó en su primera escala, Gran Caimán. Los turistas bajaron en fila, sombreros, cámaras, risas. Nosotros decidimos quedarnos a bordo. No íbamos a darle a nadie la oportunidad de aislarnos en tierra extraña. Desde la cubierta vimos cómo se alejaban los grupos y cómo quedaban apenas unas decenas de pasajeros dispersos. Entre ellos, el hombre de zapatos duros, siempre a la vista. Buscamos a Leonor en el comedor pequeño. Allí estaba, leyendo un libro de portada gastada. Nos acercamos y, sin rodeos, le mostramos la nota. Ella frunció el ceño, la leyó varias veces y luego nos miró con severidad. Esto no es broma. Los quieren fuera del camino. ¿Y usted qué gana metiéndose? Pregunté, con la suspicacia de quien ya no cree en la bondad gratuita. Leonor apretó los labios. Mi marido murió en circunstancias sospechosas. También me dijeron que fue un accidente en alta mar. Nunca me cuadró. Nunca pude probar nada. Si ahora puedo evitar que otra familia viva lo mismo, entonces eso gano. Paz. Julia le tomó la mano. Yo bajé la guardia 1 centímetro. Era suficiente para empezar. Esa tarde, los 3 caminamos juntos por la cubierta. Fingimos charla trivial, pero íbamos intercambiando datos como espías improvisados. Leonor se fijaba en detalles: ese hombre camina como entrenado, no como turista, mira los ángulos, no el mar. Confirmaba nuestras sospechas. Nos ofreció su ayuda sin titubeo. Si quieren, yo puedo hablar con un oficial. Nadie sospechará de una viejita que se queja de seguridad. Puedo hacerlo en nombre propio, no en el suyo. Nos miramos Julia y yo. Era arriesgado, pero la alternativa era quedarnos solos contra un enemigo invisible. Está bien,
dije. Pero no de nombres. Solo siembra la duda. Con que un oficial sepa que algo pasa, ya tenemos un respaldo. Leonor asintió. Y así, entre turistas bronceándose y niños jugando, firmamos una alianza inesperada. 3 viejos contra un mar de traiciones. Esa noche, de regreso en el camarote, revisamos la libreta. Ya no era solo registro, era arma. Con cada anotación, con cada prueba, construíamos el muro que frenaría la embestida de nuestro propio hijo. Daniel pensaba que éramos ingenuos, que la edad nos había vuelto frágiles. Lo que ignoraba es que el tiempo no solo desgasta, también afila. Y ahora estábamos más filosos que nunca. Porque si él quería enterrarnos en el mar, primero tendría que sobrevivir a la tormenta que nosotros estábamos preparando. El tercer día amaneció con el rumor de motores y el mar extendido como sábana infinita. Para la mayoría de los pasajeros, era un escenario de postal, para nosotros, una jaula flotante. Abrimos la cortina del balcón apenas lo suficiente, no confiábamos en esas barandillas que Daniel había mencionado con sonrisa de serpiente. Julia preparó café con las bolsitas instantáneas que llevábamos escondidas en la maleta. No era sabor de crucero, pero sí de barrio, y en ese aroma nos agarramos para recordar quiénes éramos antes de todo este enredo. El barco anunció actividades otra vez, bingo en el salón principal, taller de cocina caribeña, karaoke nocturno. Todo diseñado para distraer, para ablandar. Nosotros no podíamos permitirnos eso. Lo primero fue revisar debajo de la puerta, ninguna nota. Lo segundo, encender el celular y revisar mensajes. Daniel había escrito: ¿van bien? Les mandamos abrazos. No olviden asomarse al balcón en la noche, la luna se ve hermosa. Cada palabra era un puñal disfrazado. Julia me miró con esos ojos que aprendí a leer desde que éramos novios en la secundaria: no caigamos. Contestamos breve: todo perfecto, hijo. Gracias. Y lo guardamos como prueba. Decidimos encontrarnos con Leonor. La localizamos en la biblioteca, sentada como siempre con su libro. Nos recibió con una sonrisa discreta. Hablé con un oficial anoche, nos susurró. No dije nombres. Solo insinué que había un hombre que vigilaba demasiado a los pasajeros mayores, que parecía sospechoso. Me prometió que lo iban a observar. Julia y yo respiramos un poco más ligeros. Pero Leonor nos advirtió. Ojo, si este sujeto trabaja para alguien con dinero, puede tener comprado a parte de la tripulación. No se fíen del primero que le sonría con uniforme. Esa mujer tenía más calle de la que aparentaba. Nos dio confianza, pero también miedo. Si hasta ella lo sabía, ¿cuántos estaban ya del otro lado? Después del desayuno, recorrimos con calma las cubiertas. No buscábamos diversión, sino rutinas. Descubrimos que el hombre de los zapatos duros siempre aparecía cerca de nosotros, aunque nunca demasiado cerca. Lo vimos en la piscina, en el bar, en la entrada del teatro. Nunca interactuaba, nunca hablaba con otros pasajeros. Solo estaba. Julia lo bautizó en voz baja, el perro. Porque olfateaba, porque rondaba, porque esperaba la orden de atacar. En la tarde hubo un simulacro de emergencia. Todos los pasajeros debíamos acudir a un punto de reunión con chalecos salvavidas. Fue ahí donde sentimos el verdadero peligro. El perro se colocó justo detrás de nosotros en la fila. Su respiración nos quemaba la nuca. Cuando nos movimos, él también. Julia me apretó la mano con tanta fuerza que casi me corta la circulación. En medio del gentío, comprendimos que bastaba un empujón en la dirección correcta para que alguien cayera por la borda. Salimos del simulacro con el corazón en la garganta. Esa noche escribimos en la libreta: el perro sigue pegado. Táctica: generar testigos permanentes. El destino quiso darnos un respiro. Al anochecer, Leonor nos buscó con aire urgente. Lo vi, nos dijo. El tipo de zapatos duros habló con un camarero. No parecía charla casual. Le pasó un sobre pequeño. Ahí estaba la confirmación, no actuaba solo. Había complicidad dentro del barco. Julia frunció el ceño. Entonces no podemos confiar en ningún uniforme. Leonor asintió. Pero tampoco están solos. Yo puedo ser su sombra. Si quieren ir a algún sitio, me avisan, y yo me aseguro de estar cerca. 3 viejos juntos llamamos menos la atención que 2 perseguidos. Nos reímos con ironía. Viejos, sí, pero no mansos. A medianoche, otra prueba. Estábamos en el camarote cuando escuchamos un golpecito en la puerta. 3 toques secos. Nos miramos sin mover un músculo. Nadie debía buscarnos a esa hora.
Me acerqué a la mirilla, el pasillo parecía vacío. Esperamos en silencio. A los 2 minutos, un sobre resbaló por debajo de la puerta. Julia lo recogió con cuidado, como si fuera dinamita. Dentro había una sola palabra escrita con marcador negro. Mañana. El estómago se nos hizo nudo. Julia casi no pudo hablar. Yo abrí la libreta y apunté con mano temblorosa, amenaza directa. Tiempo límite, 24 horas. Decidimos no dormir. Pasamos la madrugada turnándonos, vigilando la puerta, el balcón, los ruidos del pasillo. A cada paso que resonaba afuera, nos tensábamos como resortes viejos pero aún firmes. El día siguiente amaneció con cielo limpio y olor a café fresco en los pasillos. Para todos los demás, era otro día de vacaciones. Para nosotros, era la cuenta regresiva. Bajamos al desayuno acompañados de Leonor, como si fuéramos un trío de amigos. Nos sentamos juntos y hablamos en clave. ¿Qué creen que signifique mañana? Preguntó Leonor. Que ya no quieren esperar. Respondí. Que hoy será el intento. Julia añadió. Si el perro actúa, no va a hacerlo en público. Buscará un rincón, un balcón, un pasillo oscuro. Leonor bajó la voz. Entonces hay que adelantarnos. Ustedes no pueden esperar a ser casados. Tienen que voltear la jugada. Nos quedamos pensando. Tenía razón. No podíamos estar a la defensiva eternamente. Teníamos que usar lo que sabíamos, que Daniel y Karina querían el dinero de la póliza, que el perro era su ejecutor, que el barco era nuestro campo de batalla. Julia me miró con una chispa que no le veía desde que defendió a Daniel en la primaria de unos abusivos. Si ellos quieren un accidente, daremos uno. Pero no nuestro. El plan nació en esa mesa, entre huevos revueltos y café. La clave era simple: registrar, provocar y exponer. Si lográbamos que el perro hiciera un movimiento claro frente a testigos, tendríamos la prueba definitiva. Y entonces, aunque Daniel llorara como actor de telenovela, las autoridades no podrían ignorarlo. Decidimos poner la trampa en la cubierta del 9º piso, donde casi nadie subía de noche. Julia y yo caminaríamos juntos, despacio, fingiendo descuido. Leonor estaría cerca, escondida, con el celular listo para grabar. Si el perro intentaba acercarse, quedaría expuesto. Esa tarde practicamos la ruta. Subimos por las escaleras laterales, recorrimos el pasillo vacío, medimos las cámaras. Descubrimos que justo en la esquina había un punto ciego, un tramo de 10 metros sin vigilancia. Era perfecto para ellos, pero ahora sería perfecto para nosotros. Al caer la noche, el plan comenzó. Julia y yo salimos del camarote tomados del brazo, como pareja cansada que busca aire fresco. Caminamos por los pasillos con calma estudiada, sin mirar atrás. Leonor nos seguía a distancia, con el celular oculto en un pañuelo. Llegamos a la cubierta del 9º piso. El mar rugía debajo, oscuro como tinta. Nos apoyamos en la barandilla cerrada, aunque no cruzamos la línea de seguridad. El aire salado nos cortaba la cara. Esperamos. Y entonces lo sentimos, pasos firmes, calculados. El perro apareció en el extremo del pasillo, fingiendo mirar al mar. Caminó hacia nosotros con esa calma que da la violencia planeada. Julia me susurró apenas. Ya viene. Yo apreté los dientes. Leonor, a lo lejos, levantó discretamente el celular. El perro se acercó a 1 metro de distancia. Nos miró con una sonrisa torcida. Y en voz baja, casi un murmullo, dijo: es hora. Su mano se movió hacia nuestra dirección. En ese segundo, supimos que la partida apenas estaba empezando. El corazón nos latía en la garganta cuando el perro dijo: es hora. No eran solo palabras de amenaza, eran el aviso de alguien que viene a hacer su trabajo. Julia apretó mi mano como quien agarra una cuerda para no caer. Leonor, en la distancia, subió el celular como quien apunta a un testigo. Nosotros fingíamos ser 2 viejos mareados por la brisa. Era teatro, pura actuación de barrio, pero con la vida en juego. El perro se acercó un paso más. Su mano se estiró hacia la barandilla. En ese instante vimos su intención: traía un frasquito pequeño, envuelto en cinta. No había tiempo para dramatismos. Yo hice un movimiento que ninguna coreografía había ensayado. Me eché hacia atrás como si me viniera un mareo fuerte, apoyé la mano en la barandilla y dejé escapar un suspiro teatral. Julia se inclinó, dijo algo en voz alta como quejarse del mareo, y en ese segundo el perro se lanzó hacia la barandilla con la intención de manipularla, quizá aflojar tornillos o echar algo resbaladizo. Pero no calculó una cosa:
La cámara de seguridad que el capitán nos dijo había colocado en el pasillo para la gala veía justo donde él se inclinó. Y Leonor, como segundo testigo, ya tenía la grabación en vivo en su celular. Leonor hizo un gesto sutil y un par de jóvenes que estaban cerca, miembros del personal del barco, casualmente de paso, vieron algo raro y se acercaron. Uno de ellos, un mesero que nos debía un favor por una propina, se paró frente al perro con excusa de preguntar la hora. Nosotros fingimos sorpresa y alivio. El perro, atrapado entre la cámara, el mesero y la mirada de Leonor, intentó mantener la compostura, pero se le notó la prisa. En menos de un minuto, 2 oficiales de seguridad vestidos de civil, los mismos que el capitán Rodrigo nos dijo iban a vigilar más de cerca, aparecieron. No fue un salto heroico. Fueron pasos firmes, profesionales. El perro intentó argumentar que solo examinaba la barandilla por la marea, que su esposa tenía vértigo, que no era nada personal. Pero su frasquito, la cinta y la manera en que lo sujetaba no convencieron a nadie. Uno de los oficiales lo sujetó por un brazo, otro revisó sus bolsillos y mostró el hallazgo, una ganzúa pequeña, un frasquito con una sustancia aceitosa y un teléfono barato con mensajes recientes. Nos miramos Julia y yo sin saber si llorar o reír. La adrenalina se mezcló con un alivio que supo a barro. Leonor soltó el celular y vino hacia nosotros con la expresión de quien ganó una partida tras años de perder pequeñas batallas. No hablamos mucho, no hacía falta. Seguimos la escena como 2 espectadores que ven como alguien cae en la misma trampa que quiso tender, la evidencia. Los oficiales llamaron al capitán Rodrigo. En minutos, la oficina del capitán estaba llena de rostros serios. El perro, con las manos en la espalda, intentaba explicar. En la mesa se puso el frasquito. El capitán lo miró y dijo sin girarse, lo que lleve ese frasco se manda a análisis cuando lleguemos a puerto. Aquí lo que importa es la intención y los mensajes. Sacaron el celular del detenido, lo encendieron y ahí, como si el universo fuera cruelmente preciso, apareció una serie de mensajes con indicaciones y números. Uno de los últimos decía, hoy es la noche. Asegúrate que el viejo no traiga vuelo de regreso. Hazlo parecer accidente. Luego hablamos. El número que firmaba el mensaje aparecía guardado como DR en la libreta de contactos del teléfono. La sangre se nos congeló. El capitán nos miró y, con voz baja, dijo, DR es Daniel Ramírez. Yo sentí que la sala se me venía encima. Julia tuvo más temple que yo. Levantó la grabación de Leonor y se la mostró al capitán. Era un video de 30 segundos, el perro maniobrando la barandilla, el frasquito, el gesto de la ganzúa. La cámara del pasillo tenía otra toma clara. La suma de las 2 imágenes hizo que las caras en la sala se pusieran duras. El capitán mandó que el detenido quedara bajo custodia en una celda de seguridad del barco. Nos ofreció café, que nosotros rechazamos con un gesto. No queríamos café, queríamos entender cómo nuestro hijo había planeado todo y con quién había contado. Raúl, el investigador que habíamos contratado desde la app, nos llamó cuando aún estábamos en la oficina del capitán. Llegó al barco como si la suerte lo leyera. No había dormido, dijo, había venido corriendo del aeropuerto. Puso sobre la mesa una carpeta con movimientos, transferencias previas, nombres de prestanombres, tarjetas de acceso. Todo escudriñado con calma profesional. Al ver el celular del perro, Raúl exhaló y dijo, esto conecta con las cuentas que venimos siguiendo desde hace semanas. No es un loco suelto. Es un eslabón. En la cabina del capitán nos tomamos un minuto para respirar y cerrar la herida con la cabeza fría. El plan de la noche había salido medio bien porque una vieja recordó que aún tenía una vecina que daba la hora. No era lo ideal, pero sirvió. Rodrigo, sobrio y con la experiencia de quien mandó barcos toda la vida, nos habló con rigor. Mañana, cuando lleguemos a Cozumel, la policía local tendrá un detenido en manos. Sus cosas e intercambios estarán consignados. Ustedes deben entregar las grabaciones, las notas, todo lo que tengan. Nosotros firmaremos informe de seguridad. Si esto viene de afuera, lo vamos a documentar todo. Pero quiero que usted, don Ernesto, haga algo. Vaya al servicio al cliente y pida que quede constancia oficial de que su paquete no incluía boleto de regreso. Eso lo coloca a salvo de cualquier maniobra en tierra. Hicimos lo que nos pidió. En servicios nos dieron una hoja con sello y firma, paquete contratado, crucero de ida, sin vuelo de retorno incluido al pasajero Ernesto Ramírez. Fecha y hora, sello. La fotocopiamos, la escaneamos y la subimos a la nube. Cada papel era ahora una pieza que nos hacía menos vulnerables.
Regresamos a la suite con las piernas como gelatina. Julia no hablaba, miraba la libreta con una mezcla de alivio y tristeza. Yo agarré la mano de mi mujer y le dije, mirando al balcón donde la noche seguía siendo inmensa, hicimos lo que teníamos que hacer. Y ella, con esa voz que ha ido endureciéndose con las penas, respondió, lo que sigue es que nos preparemos para lo que venga. Esto no termina en un arresto. Esto apenas empieza. No fue melodrama. Fue una frase práctica, de quien conoce la vida. Guardamos las copias de la grabación en 3 lugares distintos: la nube, el correo a Raúl y una memoria USB en la caja fuerte del camarote. La nota que habíamos recibido, el frasquito, la cámara del pasillo, el celular del detenido, todo era evidencia. Y nosotros, por primera vez desde que abrimos aquel sobre dorado, sentimos que teníamos la balanza a nuestro favor. Esa noche no celebramos. Hicimos un ritual pequeño. Julia se preparó un vaso de agua y me ofreció la mitad. No éramos héroes, éramos 2 viejos que habían esquivado una daga. Nos acostamos con la sensación de que la lógica había vuelto a nuestras manos. Mañana, Cozumel, policía, fiscalía. Nos tocaría enfrentar a Daniel con pruebas en la mesa. No sabíamos qué vendría después: lágrimas fingidas, gritos, escudos legales. Pero ya no dependíamos de la palabra de un hijo para salvar nuestras vidas. Cerramos los ojos con la libreta bajo la almohada. Teníamos pruebas, aliados y un plan en marcha. Y mientras la nave seguía su ruta, la sensación de haberle devuelto la jugada a quien quiso hundirnos nos permitió dormir un rato, aunque fuera a medias. La batalla no había terminado, pero por primera vez caminábamos un paso adelante. El amanecer en Cozumel nos recibió con un sol sin clemencia y un calor que pegaba como bofetada. El barco se acomodó en el muelle con la lentitud de los gigantes, mientras los turistas bajaban en filas ordenadas, con sombreros nuevos y sonrisas de souvenir. Para la mayoría era un día de playa y compras. Para nosotros, era el día en que debíamos dar la cara ante la justicia, con un maletín invisible de pruebas que podían hundir a nuestro propio hijo. No desayunamos. El estómago no aceptaba nada más que agua. Julia me sostuvo la mano en el pasillo rumbo a la salida. Hoy se abre la cortina, dijo con esa calma de maestra que aún conserva cuando todo tiembla. Leonor iba con nosotros, fiel, aunque no tenía obligación de cargar nuestra tormenta. Yo voy como testigo, aseguró, no me voy a quedar callada. Su tono no admitía discusión. En el muelle nos esperaban 2 patrullas y un par de agentes vestidos de civil. El capitán Rodrigo ya había hecho su parte, entregó al perro, cuyo nombre verdadero resultó ser Mario Duarte, junto con el frasco, la ganzúa y el celular con los mensajes. Nosotros teníamos la grabación de Leonor y la nota que nos deslizaron bajo la puerta. La carpeta de Raúl, el investigador, se volvió la pieza central. Deudas, pólizas, transferencias sospechosas, todo apuntando a Daniel y Karina. Los agentes nos escoltaron hasta una oficina del puerto. Una sala con ventilador viejo y olor a café recalentado. Nos pidieron narrar todo desde el principio. Julia habló con una firmeza que me llenó de orgullo, contó cómo recibimos los boletos, cómo escuchamos a Daniel planeando nuestra caída, cómo apareció el perro, las notas, las amenazas. Yo completé con fechas y horas, apoyándome en la libreta que parecía diario de guerra. Leonor respaldó cada detalle que presenció. El fiscal, un hombre moreno, de bigote fino y mirada desconfiada, hojeó los papeles de Raúl y levantó las cejas. Esto no es cosa de borracho ni de chisme familiar, dijo. Aquí hay tentativa de homicidio y fraude de seguros. Nos pidió paciencia, iniciarían un proceso formal, pero debíamos quedarnos en Cozumel al menos unos días, mientras se ratificaban denuncias y se aseguraban pruebas. El perro quedó detenido de inmediato. A nosotros nos dieron un documento provisional, denunciantes protegidos, bajo resguardo. Sonaba rimbombante, pero lo sentimos como un escudo de cartón. De regreso al hotel donde nos instalaron, Julia se derrumbó por primera vez. Se sentó en la cama y lloró sin hacer ruido, lágrimas que se deslizaban como si pidieran permiso. Yo me senté a su lado y la abracé. «Es nuestro hijo, Ernesto», murmuró, «el mismo que cargué con fiebre, el mismo que llevé de la mano a la primaria, ¿cómo puede odiarnos tanto?». No supe qué responder. Los recuerdos de Daniel de niño me golpearon igual, su risa cuando corría con un trompo, su primera bicicleta, la manera en que dormía con un pie fuera de la cobija. Todo eso se había podrido en algún punto. Y ahora estábamos aquí, defendiendo nuestras vidas de él como si fuera un extraño. «No es odio, Julia», le dije. «Es ambición».
El dinero le corrió más rápido por las venas que la sangre. Ella me miró con ojos enrojecidos. Ambición o lo que sea, sigue siendo nuestro hijo. Yo guardé silencio. Porque sí, era nuestro hijo, pero también era nuestro verdugo. A media tarde, Raúl llegó al hotel con más información. Había rastreado a los prestamistas que rondaban a Daniel, un tal Gordo Juárez, prestamista de la colonia, ligado a deudas viejas de apuestas. Resulta que Daniel debía más de lo que podíamos imaginar, casi 2 millones en préstamos informales, con intereses que crecían como moho. Karina estaba metida también, firmó como aval en algunos papeles. El plan era claro, matarnos, cobrar la póliza y liquidar deudas. El problema, dijo Raúl, es que ellos aún no saben que el plan fracasó. Van a intentar otra cosa. Nos mostró su celular con un mensaje anónimo que le llegó a su buzón de seguridad. Los viejos no deben volver. Si hablan, todos caemos. Raúl nos miró serio, esto apenas empieza. Esa noche apenas dormimos. Julia rezó con la estampita de su madre, yo escribí en la libreta cada detalle nuevo. Sentíamos que cada hora podía ser la última de calma. Al día siguiente, nos citaron en la fiscalía para una audiencia preliminar. Daniel y Karina habían sido notificados de la investigación. No sabían que nosotros estábamos vivos y bajo resguardo, pensaban que todo había salido según lo planeado. Pero pronto se enterarían. En la sala de audiencias, los vimos entrar. Daniel con traje barato, corbata mal ajustada, gesto de actor de segunda fingiendo dolor. Karina de negro, con lentes oscuros, como viuda que llora a unos suegros que todavía respiran. Cuando nos vieron sentados ahí, erguidos y respirando, sus caras se quebraron un segundo. El pánico en sus ojos fue la confirmación más cruel, no esperaban que estuviéramos vivos. El fiscal habló claro, se les investiga por tentativa de homicidio y fraude. Hay pruebas suficientes para iniciar proceso. Enumeró las evidencias, celular del perro, grabación de Leonor, notas de amenaza, póliza de seguros, deudas con prestamistas. Daniel intentó interrumpir. Eso es mentira. Mis padres están confundidos, alguien los manipuló. Su voz temblaba. Karina lo sostuvo del brazo, pero estaba tan pálida que parecía desvanecerse. Yo me levanté, con la dignidad de un viejo que ya no tiene nada que perder. Lo miré directo a los ojos y le dije, Daniel, no nos quieres heredar. Nos quieres enterrar. La sala quedó en silencio. Daniel bajó la mirada. El juez determinó prisión preventiva para el perro y citación obligatoria para Daniel y Karina, mientras seguían las investigaciones. No era victoria aún, pero sí un paso enorme. De regreso al hotel, Julia me preguntó, ¿crees que algún día podamos perdonarlo? Me quedé callado, mirando el mar desde la ventana. El Caribe brillaba, indiferente a nuestro dolor. No sé, Julia, contesté al fin. Pero hoy aprendimos que el amor no nos obliga a morir por él. Ella asintió, con lágrimas nuevas en los ojos. Esa noche recibimos una llamada anónima al teléfono del hotel. Una voz ronca dijo, si siguen hablando, no solo mueren ustedes. También la señora Leonor. Julia apretó mi brazo con fuerza. Yo respondí con firmeza. Dile a Daniel que ya no tiene poder. La verdad lo hundió. Colgué sin escuchar más. Sabíamos que la guerra no había terminado. El enemigo estaba herido, y los heridos muerden con más rabia. Pero también sabíamos que ya no éramos dos viejos asustados en un crucero. Ahora éramos sobrevivientes con pruebas, con aliados, con un rumbo. Y estábamos dispuestos a llegar hasta el final. El sol de Cozumel volvía a caer pesado, como si quisiera aplastarnos contra el suelo. Después de la llamada anónima en el hotel, sabíamos que Daniel y Karina no iban a rendirse. El perro estaba detenido, pero ellos aún tenían recursos, contactos y, sobre todo, la desesperación que vuelve a cualquiera más peligroso que una pistola. Julia me decía que respirara hondo, que no dejara que el coraje me comiera vivo. ¿Pero cómo hacerlo? Pasé noches enteras cargando a Daniel de niño, enseñándole a andar en bicicleta, viéndolo dormir con los pies sucios porque se había quedado jugando en la calle. Y ahora estaba del otro lado, afilando cuchillos contra nosotros. El amor que alguna vez sentimos por él ahora se mezclaba con un rencor viscoso que me costaba nombrar. Tenemos que pensar con la cabeza, Ernesto, dijo Julia, sirviéndose un café amargo en el hotel. Si nos gana la rabia, perdemos. Ella tenía razón, como siempre. Lo que venía ya no era sobrevivir al crucero, sino preparar una guerra legal, social y mediática. El fiscal nos explicó que el caso debía ampliarse en Cancún, donde había sede federal.
Eso significaba trasladarnos. Aceptamos, aunque cada movimiento era un riesgo. Leonor insistió en acompañarnos, y su presencia nos dio fuerza. Raúl, el investigador, viajó con nosotros, siempre vigilante, como perro guardián que no se distrae. En Cancún nos instalaron en un hotel más discreto, con custodia en la puerta. Allí recibimos la noticia que nos heló: Daniel y Karina habían contratado a un abogado de peso, un tal licenciado Montalvo, conocido por sacar a políticos embarrados en fraudes millonarios. Ese hombre sabía torcer la ley como mecánico de barrio arregla un motor viejo, con maña y sin miedo a ensuciarse. Van a intentar decir que todo es una conspiración de ustedes, nos advirtió Raúl. Que están viejos, confundidos, manipulados por mí o por Leonor. Julia rió con amargura. ¿Viejos y confundidos? Que me vean los ojos cuando hable. Yo anoté en la libreta: defendernos no basta. Hay que exponerlos. El primer golpe de Daniel llegó rápido. Al tercer día en Cancún, varios periódicos locales publicaron una nota: pareja de ancianos acusa falsamente a su hijo de intento de homicidio. Posible pleito familiar por herencia. Había fotos nuestras tomadas a escondidas en el muelle, con cara cansada, usadas como carnada mediática. Leonor, furiosa, aventó el periódico sobre la mesa del hotel. Esto es una campaña para pintarlos como locos. Raúl asintió. Seguro Montalvo filtró la historia. Quieren desgastarlos en la opinión pública. Julia me miró con los ojos llenos de fuego. Entonces vamos a hablar nosotros también. Y así lo hicimos. Con ayuda de Raúl, dimos una entrevista controlada a una periodista de confianza, alguien que había denunciado casos de corrupción en Quintana Roo. Contamos lo justo, que habíamos sobrevivido a un intento de homicidio en un crucero, que teníamos pruebas, que nuestro propio hijo estaba implicado. Mostramos fragmentos de la grabación de Leonor, sin revelar todos los detalles. El artículo salió al día siguiente con un título demoledor: Padres acusan, nuestro hijo intentó matarnos por dinero. La guerra mediática estaba servida. Esa misma noche, recibimos otra amenaza. Un mensaje anónimo llegó al celular de Raúl: foto de nosotros saliendo del hotel, tomada hacía apenas unas horas. Debajo, un texto: si no se callan, no llegan al juicio. La custodia del hotel reforzó medidas. Pero sabíamos que estábamos en la mira. Julia, sin embargo, parecía más firme que nunca. Toda mi vida cuidé a Daniel, me dijo mientras guardaba los papeles en una carpeta. Ahora voy a cuidar la verdad, aunque le duela. Yo la abracé. En ese momento, entendí que el miedo ya no nos gobernaba. La rabia se había convertido en gasolina. Los días siguientes fueron un desfile de audiencias. Daniel apareció en cada una con su abogado, siempre impecable, siempre con discurso preparado. Negaba todo, decía que adoraba a sus padres, que todo era una confusión, que el perro era un conocido de la familia que actuaba por cuenta propia. Karina asentía detrás de él, con cara de mártir. Pero nosotros teníamos las pruebas. Mostramos la nota que decía mañana, el celular con los mensajes de DR, la grabación de Leonor. El juez escuchaba, serio. Montalvo intentaba desacreditar a Leonor diciendo que era una mujer mayor, sentimental, poco confiable. Ella lo fulminó con la mirada y dijo: seré mayor, pero no soy ciega ni tonta. Vi lo que vi, y aquí está grabado. Los murmullos en la sala fueron claros: Leonor no se dejaba. A la par, Raúl descubrió algo más profundo. Daniel no solo debía dinero, también estaba vinculado a un esquema de lavado de dinero con el Gordo Juárez. Si el plan con la póliza salía bien, no solo pagaba deudas, también limpiaba dinero sucio. Eso subía la apuesta de todo el caso. Raúl nos explicó en la habitación del hotel, con voz grave: aquí no solo se trata de un hijo ambicioso. Aquí hay una red detrás. Y cuando esas redes se sienten amenazadas, cortan cabos sueltos. Ustedes son un cabo suelto. Julia apretó la estampita del niño Jesús y dijo: entonces más que nunca tenemos que aguantar. Una tarde, mientras salíamos del juzgado, un coche se lanzó contra nosotros en la calle. Solo la reacción rápida de Raúl, que nos empujó hacia un costado, evitó la tragedia. El vehículo se perdió en la avenida. La policía levantó reporte, pero sabíamos quién estaba detrás. Esa noche, ya en el hotel, Julia me miró seria. Nuestro hijo ya no tiene remedio. No contesté. Las palabras pesaban demasiado. Al quinto día, el juez decidió formalizar el proceso. Daniel y Karina fueron citados a declarar bajo juramento, mientras el perro seguiría preso.
El caso ya estaba en el radar nacional, noticieros, redes sociales, periódicos. Algunos nos apoyaban, otros nos llamaban locos. Pero el silencio ya no era opción. Esa noche, Julia y yo salimos al balcón del hotel. El mar se veía en calma, como si no guardara secretos. Ernesto, me dijo Julia, pase lo que pase, ya no somos las víctimas. Ellos quisieron borrarnos, pero seguimos aquí. La abracé. El viento nos despeinaba, pero por dentro sentíamos que, aunque la tormenta apenas comenzaba, ya no teníamos miedo. Porque habíamos aprendido algo en este viaje: la vejez no es fragilidad, es memoria. Y nuestra memoria era la peor condena para Daniel. El hotel en Cancún parecía una cárcel disfrazada de descanso. Teníamos vista al mar, sí, pero lo que veíamos no era turismo, sino un recordatorio de que seguíamos atrapados en un pleito con nuestro propio hijo. Julia dormía poco, yo, menos. Leonor ya era parte de nuestra familia improvisada, desayunábamos juntos, nos acompañaba al juzgado, y hasta rezaba con Julia antes de dormir. La mañana después de que el juez formalizó el proceso, recibimos lo inesperado, una carta. No llegó por correo oficial ni por manos de algún agente, apareció doblada bajo la puerta del hotel, igual que aquellas notas en el crucero. Julia fue quien la levantó con dedos cautelosos, como si ardiera. Era de Daniel. Reconocimos la letra, esa caligrafía chueca que nunca quiso corregir. Decía: papá, mamá, no crean todo lo que dicen de mí. Los extraño. Me duele que estén contra mí. Ustedes son mi vida. Tal vez me equivoqué, pero jamás les haría daño. Nos quieren separar, quieren que ustedes me odien. Denme una oportunidad. Hablemos a solas. Solo nosotros tres. Como familia. Julia leyó en voz alta y se le quebró la voz. Yo le arranqué la hoja de las manos y la metí en la libreta de pruebas. Es manipulación, dije con firmeza. Así habla cuando quiere salirse con la suya. Pero es nuestro hijo, Ernesto, replicó Julia, con lágrimas que le brotaban aunque intentaba contenerlas. Es nuestro verdugo, la corregí. Y ahora quiere que bajemos la guardia. Leonor intervino con su tono sereno. Los criminales siempre buscan sembrar duda en los corazones más blandos. No permitan que la sangre nuble lo que ya saben. Julia me miró, y aunque no dijo nada, entendí que dentro de ella se libraba otra batalla, madre contra mujer traicionada. Al día siguiente, la defensa de Daniel cambió de estrategia. En lugar de seguir negando todo, Montalvo, ese abogado de lengua afilada, empezó a pintar a Daniel como un hijo confundido, manipulado por malas compañías. Aseguró que el perro había actuado solo, con motivos personales, y que Daniel apenas era víctima colateral. Él nunca quiso hacer daño a sus padres, dijo Montalvo frente al juez. Las pruebas son circunstanciales. Un mensaje en un celular no prueba intención. La familia está siendo usada por terceros. Nos servía la sangre, pero debíamos mantener la calma. Julia pidió la palabra y habló con dignidad. Señor juez, nadie necesita convencerme de lo que escuché con mis propios oídos en mi sala, a mi hijo planeando cómo íbamos a caer al mar. Nadie necesita manipularme para que sepa que encontré una nota bajo mi puerta diciendo mañana. Nadie necesita inventar la cara que vi cuando mi hijo nos creyó muertos. Su voz fue tan firme que hasta el juez la escuchó con respeto. Montalvo chasqueó la lengua, pero no pudo contradecir esa verdad. Esa noche, Daniel llamó al hotel. La custodia respondió, pero insistió en que nos pasaran la llamada. Julia, temblando, tomó el teléfono. Mamá, soy yo, se oyó la voz de Daniel, más suave de lo que recordábamos, casi infantil. No creas lo que dicen. Yo solo quiero verlos. ¿Por qué me hacen esto? Julia cerró los ojos, apretando el auricular. Yo le hacía señas para que no se dejara llevar. Hijo, respondió ella con voz quebrada, si de veras no quisieras hacernos daño, ¿por qué apareció un hombre en el barco con tus mensajes? Hubo silencio al otro lado. Luego, Daniel dijo: es gente mala, mamá. Se aprovecharon. Yo no tuve nada que ver. Le arrebaté el teléfono. Daniel, escúchame bien. No somos tontos. Te vimos. Tenemos pruebas. Deja de jugar a ser víctima. Tú nos quisiste enterrar, y ahora eres tú quien se está hundiendo. Daniel guardó silencio unos segundos y luego colgó. Julia me miró como si yo hubiera acabado de romper algo frágil. Ernesto, ¿y si de verdad hay alguien más detrás? Preguntó. Yo me pasé la mano por la cara. Puede haber 100 detrás, Julia, pero él fue quien abrió la puerta. Los días siguientes,
recibimos más cartas. Una con recuerdos escritos. ¿Se acuerdan cuando íbamos al parque a comer esquites? ¿Se acuerdan de mi primer gol en la primaria? Otra con súplicas. Solo quiero una oportunidad. ¿Acaso ya no me aman? Julia se quebraba cada vez un poco más. Yo la abrazaba, la escuchaba llorar, pero también le repetía que no olvidara lo esencial. Daniel no nos quería vivos. Leonor fue nuestro ancla. Una tarde nos sentó en la mesa del hotel y habló directo. Yo también me aferré a recuerdos de mi marido cuando sospechaba que me engañaba. Me repetía que era el mismo hombre que me llevó de la mano en nuestra boda. Pero la verdad era otra. Si me hubiera quedado en las memorias, me habrían destruido. Ustedes deben elegir. ¿Quieren quedarse con el Daniel niño de las fotos o enfrentar al Daniel hombre que hoy quiere su dinero? Julia lloró, pero asintió. En la siguiente audiencia, el fiscal presentó un nuevo hallazgo. Karina había transferido una suma fuerte a la cuenta de Mario Duarte, el perro, apenas una semana antes del crucero. El recibo estaba ahí, con fecha y hora. Esa prueba derrumbó parte de la defensa. Daniel se puso de pie en la sala y gritó. Fue Karina. Yo no tuve nada que ver. La volteó a ver con ojos de odio, y ella lo miró como quien ve un perro rabioso. El matrimonio que habían mostrado como sólido empezó a resquebrajarse ante todos. Julia me apretó la mano. En ese instante comprendimos que, además de traicionarnos a nosotros, Daniel estaba dispuesto a traicionar hasta a su propia esposa con tal de salvarse. Esa noche, Julia y yo hablamos en el balcón del hotel. El mar rugía en la oscuridad. Ernesto, dijo Julia, con la voz cansada, tengo miedo de que, aunque gane la justicia, pierda lo que queda de mi corazón. Yo la abracé fuerte. Ya lo perdimos cuando escuchamos a Daniel planear nuestra muerte. Lo que nos queda es no perder la dignidad. Ella suspiró. ¿Y si algún día pide perdón de verdad? Me quedé callado un momento, mirando la espuma del mar. Si algún día pide perdón, Julia, será a Dios. Porque nosotros no somos jueces del alma. Pero tampoco vamos a poner el cuello otra vez. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y aunque las lágrimas siguieron bajando, supe que empezaba a aceptar que nuestro hijo, el niño de las fotos, ya no existía. Al día siguiente, amanecimos con la noticia de que Daniel quería hablar directamente con el juez. Pedía declarar su verdad. Raúl nos advirtió. Va a intentar manipular emocionalmente a todos, igual que con ustedes. Prepárense. Y así nos fuimos al tribunal, sabiendo que ahora no solo se trataba de pruebas o papeles, sino de resistir las palabras de un hijo que sabía dónde dolía más. Mientras esperábamos la audiencia, Julia me tomó la mano y me dijo: pase lo que pase, Ernesto, prometamos que no vamos a flaquear. Lo prometo, le respondí. Ya no somos sus padres indefensos. Ahora somos sus testigos. La sala del tribunal olía a madera vieja y papeles húmedos. Los ventiladores giraban perezosos, incapaces de mover el aire cargado de murmullos. Daniel pidió declarar. Lo hizo con esa voz que conocemos demasiado bien, esa que usaba de niño cuando rompía un florero y quería convencernos de que fue el gato. Ahora, en lugar de un florero, era nuestra vida la que intentaba recomponer con palabras. Señor juez, empezó, con la mirada baja y el tono quebrado, nunca pensé que estaría aquí, acusado por mis propios padres. Yo los amo. Son todo lo que tengo. Hizo una pausa calculada. Miró hacia nosotros como quien busca complicidad. Julia apretó mi mano hasta que me dolió. Sí cometí errores, siguió Daniel. Me metí con gente que no debía. Pero jamás pensé en dañarlos. El tal Duarte, ese hombre que arrestaron, me engañó. Usó mi nombre para incriminarlos. Y ahora me pintan como un monstruo. En la sala, algunos cabeceaban en señal de lástima. Otros fruncían el ceño. Era la magia de Daniel, su habilidad para disfrazar veneno con ternura. El juez lo observaba con gesto neutro. Yo podía sentir la tensión en mi pecho, como si cada palabra de Daniel fuera un golpe directo a nuestra credibilidad. Mamá, papá, dijo entonces, girando hacia nosotros, ¿se acuerdan de los domingos en Chapultepec? ¿Cuando me compraban globos y me subían a la lancha? ¿De verdad creen que ese niño podría desearles la muerte? Julia soltó un sollozo ahogado. Sentí como sus hombros temblaban. Yo apreté su mano con fuerza, como si al hacerlo pudiera recordarle dónde estábamos y por qué. Me puse de pie, con el permiso del juez. Señoría, dije, con la voz dura como piedra, sí, ese niño existió. Nosotros lo criamos, lo amamos, lo cuidamos. Pero el hombre que está aquí frente a usted no es ese niño. Este hombre planeó,
con su esposa, que nos mataran en un barco. Hay pruebas, mensajes, transferencias. No son recuerdos, son hechos. La sala se agitó. Daniel me miró con ojos llenos de odio, apenas cubiertos por la máscara de víctima. «Papá, ¿cómo puedes decir eso?», reprochó, fingiendo dolor. «Soy tu hijo. Eres nuestro hijo», le respondí, «y por eso duele más. Pero no vamos a tapar el sol con un dedo». El fiscal tomó la palabra, leyendo los mensajes encontrados en el celular del perro. «Hoy es la noche. Asegúrate de que los viejos no tengan vuelo de regreso». Mostró la transferencia hecha desde la cuenta conjunta de Daniel y Karina. Mostró la grabación donde el perro manipulaba la barandilla. Y, finalmente, reprodujo la voz de Daniel, la que nosotros mismos escuchamos aquella vez en la sala, cuando decía, «un resbalón en el balcón y nadie cuestiona». Las pruebas cayeron como piedras en el silencio de la sala. Montalvo, el abogado, se levantó para objetar, pero el juez lo frenó. «Las pruebas son claras. Lo que discutiremos es la responsabilidad directa». Daniel cambió de táctica. Dejó las lágrimas y pasó a la furia. «Todo es un montaje», gritó. «Mis padres siempre me controlaron, nunca me dejaron ser. Ahora quieren destruirme porque no encajo en su idea de hijo perfecto». El juez le pidió calma. Julia, entre lágrimas, se levantó y habló con voz firme. «Hijo, nunca quisimos que fueras perfecto. Solo queríamos que fueras bueno». El silencio fue tan pesado que hasta los ventiladores parecieron detenerse. Karina, que hasta entonces se había mantenido callada, pidió declarar. Su rostro estaba pálido, los labios resecos. «Señoría», dijo, «yo no puedo seguir callando. Daniel planeó todo. Yo lo seguí porque le tenía miedo. El dinero no me importaba tanto como perderlo a él. Pero sí firmé las transferencias». La sala explotó en murmullos. Daniel volteó hacia ella como fiera acorralada. «Maldita traidora», le gritó. «Sin mí no eres nada». Los guardias lo contuvieron antes de que se lanzara hacia Karina. Ese arrebato, más que cualquier prueba, mostró al juez la verdadera cara de nuestro hijo. Al salir de la audiencia, Julia estaba exhausta. Caminaba despacio, con la mirada perdida. «¿Lo escuchaste, Ernesto?», me dijo, casi en un susurro. «Ese niño ya no existe. Solo queda este hombre rabioso». La abracé en medio del pasillo del tribunal. «Lo perdimos hace tiempo, Julia. Hoy solo lo confirmamos». Leonor nos alcanzó, poniéndonos una mano en el hombro. «No se culpen. Ustedes hicieron lo que pudieron. A veces los hijos se quiebran aunque uno les dé todo». Sus palabras nos calaron hondo. Era cierto, cargábamos con la culpa como si hubiéramos sido nosotros quienes empujamos a Daniel a la oscuridad. Pero quizá la vida, con sus tentaciones y sus deudas, fue la que lo torció. Esa noche, de vuelta en el hotel, recibimos otra carta. Esta vez no era de Daniel, sino de Karina. La encontramos debajo de la puerta, escrita con tinta azul. «No sé qué vaya a pasar. Solo quiero decirles que lo siento. Yo también me equivoqué, pero ya no puedo más. Les contaré todo lo que sé, aunque eso me hunda. Perdónenme». Julia leyó la carta en silencio. Luego me miró y dijo: «Karina sí puede salvarse». Yo asentí. No porque creyera en su inocencia, sino porque entendí que al menos tenía un rastro de arrepentimiento. La prensa no tardó en explotar el drama. Los titulares hablaban de hijo contra padres y traición familiar en tribunales de Cancún. Algunos programas de televisión amarillistas hicieron recreaciones con actores, mostrando a los pobres viejitos contra el hijo ambicioso. Julia y yo veíamos esas noticias con una mezcla de rabia y tristeza. No éramos caricaturas, éramos seres humanos destrozados por una traición real. Raúl, siempre práctico, nos aconsejó: «Déjenlos hablar. Cada nota mantiene el caso en la luz pública. Eso evita que alguien lo entierre en el silencio». Tenía razón. La visibilidad era nuestra mejor protección. La siguiente audiencia quedó marcada en el calendario. Allí se decidiría si Daniel enfrentaría juicio formal por tentativa de homicidio. Mientras esperábamos ese día, Julia y yo nos refugiamos en pequeñas rutinas: caminar por el malecón temprano, desayunar con Leonor, escribir en la libreta cada detalle. Era nuestra forma de mantener la cordura. Una tarde, mientras veíamos el mar, Julia me dijo: «¿Sabes qué es lo que más me duele, Ernesto? Que yo soñaba con que, de viejos, Daniel nos cuidara. Que viniera a vernos los domingos, que nos trajera a los nietos». Le acaricié la mano arrugada.
Nosotros nos cuidamos solos, Julia. Y hoy nos cuidamos más que nunca. Ella sonrió, cansada pero sincera. La noche antes de la audiencia, recibimos una llamada inesperada. Karina pedía hablar con nosotros en privado. La custodia del hotel no quería permitirlo, pero insistió. Tengo pruebas, dijo. Pruebas que muestran que Daniel planeó todo desde antes. Si me escuchan, podrán hundirlo definitivamente. Julia me miró con duda. ¿Y si es otra trampa? Yo apreté la libreta contra el pecho. Si trae pruebas, las necesitamos. Pero no iremos solos. Y así, entre dudas y miedos, aceptamos verla. Porque sabíamos que esa reunión podía ser el clavo final en el ataúd de Daniel, o el inicio de una nueva emboscada. Nos citaron en un café discreto, a 2 cuadras del hotel. Era de esos lugares medio escondidos, con mesas de madera gastada y olor a café recién molido. La custodia insistió en acompañarnos, pero Karina había sido clara: si voy a hablar, necesito que sea solo con ustedes. Al final, Raúl negoció. Él se quedaría en la mesa de al lado, fingiendo leer el periódico. Con eso aceptamos. Julia y yo llegamos puntuales. Yo llevaba la libreta bajo el brazo, como siempre, y Julia la estampita de su madre escondida en el bolsillo. No eran amuletos, eran recordatorios de que no estábamos del todo solos. Karina entró 10 minutos después. Llevaba gafas oscuras y una chamarra ligera, a pesar del calor. Parecía otra mujer, nada de la altivez de antes, nada de la esposa orgullosa. Se sentó frente a nosotros con manos temblorosas. Gracias por venir, dijo en voz baja. No tienen idea del miedo que tengo. Julia la miró fijo, con una mezcla de rencor y compasión. Tú fuiste parte, Karina. Firmaste las transferencias. Karina bajó la cabeza. Lo sé. Y no espero que me perdonen. Pero si no hablo, yo también voy a terminar muerta. Sacó de su bolso un sobremanila arrugado. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia nosotros. Aquí hay copias de correos, grabaciones, documentos. Todo lo que demuestra que Daniel planeó esto desde hace meses. Yo abrí el sobre con cuidado. Había impresiones de correos electrónicos, Daniel escribiendo a Duarte, el perro, con instrucciones detalladas. Fechas, pagos, incluso fotos nuestras en la sala de la casa. También había un USB. En la memoria hay audios de Daniel hablando con el gordo Juárez, explicó Karina. Planeaban cómo repartir el dinero de la póliza. Julia llevó una mano a la boca. Era demasiado. ¿Por qué nos das esto ahora? Pregunté, desconfiado. Karina se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Porque Daniel me dejó de ver como esposa y empezó a verme como estorbo. Me dijo que si yo hablaba, terminaría igual que ustedes. Yo ya no puedo más. Si voy a caer, quiero que sea diciendo la verdad. En ese momento, la puerta del café se abrió bruscamente. 2 hombres entraron, uno con gorra, otro con camisa floreada. No parecían clientes. Raúl se levantó de inmediato, como si el instinto le hubiera avisado. Los tipos se quedaron mirando en nuestra dirección unos segundos y luego se fueron, dejando un silencio pesado. Karina palideció. ¿Ven? Ya saben que vine. No me van a perdonar esto. Julia le tomó la mano, con una ternura que me sorprendió. Si dices la verdad, no estarás sola. Karina rompió en llanto. Esa misma tarde, llevamos el sobre y el USB a la fiscalía. El fiscal, al revisarlos, no pudo ocultar su sorpresa. Esto es dinamita, dijo. Si se valida la autenticidad, el caso contra Daniel se vuelve casi irrefutable. Los técnicos empezaron a analizar los correos y audios. Uno de los archivos era devastador. La voz de Daniel, clara, diciendo: cuando mis papás caigan, el dinero se reparte así. Tú te quedas con una parte, yo liquido mis deudas. Ellos ya vivieron suficiente. Escuchar eso nos partió otra vez. Julia salió de la sala con lágrimas, y yo me quedé de pie, con los puños cerrados. El fiscal me miró. Con esto, don Ernesto, no solo se trata de tentativa de homicidio. Aquí hay conspiración, fraude y hasta crimen organizado. Yo asentí en silencio. No había satisfacción, solo un vacío hondo. Esa noche, en el hotel, Karina pidió quedarse en nuestra habitación. La custodia accedió. Después de lo que entregó, era claro que corría peligro. Julia le prestó una de sus blusas y juntas se sentaron en la cama, hablando en susurros. Yo me quedé escribiendo en la libreta, tratando de procesar. Escuché a Karina decir: cuando me casé con Daniel, creí que era un hombre trabajador,
con sueños grandes. Nunca imaginé que terminaría así. Yo también me engañé. Julia respondió. Nosotros lo criamos. También nos engañamos. Fue un momento extraño, dos mujeres unidas por el mismo dolor, aunque desde orillas diferentes. Al día siguiente, el juez recibió la evidencia. Daniel explotó en la sala. Todo eso es falso. Karina me odia, me quiere destruir. Montalvo trató de calmarlo, pero Daniel perdió el control. Golpeó la mesa, gritó que éramos todos traidores, que sin él no hubiéramos tenido nada. El juez ordenó sacarlo de la sala. Fue la primera vez que lo vimos sin máscara, no el niño, no el actor, sino el hombre rabioso que había nacido de sus propias decisiones. Karina, en cambio, declaró con voz temblorosa pero firme. Confirmó que había firmado transferencias bajo presión, que Daniel había planeado la desaparición en el crucero, que incluso había ensayado frases para decir en su funeral. La sala se quedó helada. Después de la audiencia, Raúl nos advirtió. Con esto, Daniel ya no tiene mucho margen. Pero no se confíen. Un animal acorralado siempre es más peligroso. No tardó en tener razón. Esa noche, mientras cenábamos en el hotel, un apagón dejó todo a oscuras. Escuchamos pasos apresurados en el pasillo. La custodia reaccionó rápido, encendiendo linternas y asegurando la puerta. Cuando volvió la luz, había marcas de intento de forzar la cerradura. Julia me abrazó, temblando. Karina lloraba en silencio. Yo escribí en la libreta, nos quieren silenciar antes del juicio. Resistir. Los días siguientes fueron de encierro y espera. Afuera, la prensa seguía el caso como si fuera una telenovela nacional. Titulares hablaban de traición familiar y el hijo que quiso matar por herencia. Algunos nos pintaban como héroes, otros como exagerados. Julia, agotada, me dijo una noche. Ya no me importa lo que digan. Solo quiero que esto termine. Yo le acaricié el rostro. Va a terminar, Julia. Pero no como Daniel pensaba. El fiscal anunció la fecha del juicio formal. Sería en 3 semanas. Con la nueva evidencia, había confianza de que Daniel sería procesado con todo el peso de la ley. Pero quedaba el peligro latente, los prestamistas, los cómplices, los silencios comprados. Raúl lo resumió con frialdad. El monstruo ya no es solo Daniel. Es todo lo que arrastró con él. Y en ese momento lo entendimos, no solo estábamos peleando contra un hijo. Estábamos peleando contra una red entera de ambición y violencia. Pero ya no teníamos miedo. Porque la verdad, esa que guardamos en libretas, grabaciones y memorias USB, era más fuerte que cualquier amenaza. Y estábamos dispuestos a llevarla hasta el final, aunque nos costara lo que nos quedara de vida. El calor de Cancún se volvía insoportable, pero lo que realmente nos sofocaba no era el clima, sino la sensación constante de estar vigilados. El juicio se acercaba y con él la certeza de que Daniel no se iba a quedar de brazos cruzados. Raúl nos lo repetía como mantra, el último golpe siempre llega cuando el enemigo está acorralado. Y Daniel estaba contra la pared. La custodia del hotel se reforzó, 2 agentes en la puerta, uno en el lobby y otro rondando en la calle. Pero aún así, Julia y yo sentíamos que en cualquier momento se abriría un hueco, una rendija por la cual se colaría la sombra de nuestro hijo. La primera señal llegó en forma de silencio. Karina desapareció. Había salido al lobby a comprar un café y no regresó. La buscamos en el pasillo, en la recepción, en el área de fumar. Nada. La custodia estaba segura de que nadie había entrado ni salido. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Julia lloró en mi hombro. Se la llevaron, Ernesto. La atraparon. Raúl movía cielo y tierra para rastrearla. La fiscalía envió patrullas a los alrededores. 2 días después apareció un video en redes, Karina, con la cara golpeada, leyendo un mensaje forzado. Me retracto de todo lo que dije. Daniel es inocente. Mis suegros me manipularon. Estoy arrepentida. El corazón se nos partió. Julia gritó que aquello era mentira, que ella conocía a Karina. Yo, en cambio, lo vi como lo que era, la señal de que el ataque final estaba cerca. La noche del secuestro nos cambiaron de hotel. Más discreto, sin avisar a la prensa. Aún así, al llegar ya había 2 hombres sospechosos en la esquina, fingiendo hablar por teléfono. Raúl nos subió rápido a las habitaciones. Esto es inminente, dijo, cerrando la puerta con doble seguro. Van a intentar matarlos antes del juicio. Yo lo miré fijamente. ¿Y si lo logran? Él respondió con calma brutal. Entonces Daniel gana. Y todo esto se borra.
Julia me tomó la mano y me susurró: no les vamos a dar el gusto. El ataque llegó la tercera noche. Pasadas las 11, cuando el hotel estaba en silencio, escuchamos un estruendo en el pasillo. Gritos, golpes. Los guardias de custodia respondieron, pero eran más los hombres que llegaron armados, disfrazados de personal de mantenimiento. En segundos, las balas atravesaron la puerta de nuestra habitación. Julia y yo nos tiramos al suelo. Raúl sacó una pistola de la bolsa de su chaqueta y disparó hacia afuera, cubriendo la entrada. Yo arrastré a Julia hasta el baño, donde las paredes eran más gruesas. El corazón me latía como cuando tenía 20 años y corría para alcanzar el camión, pero ahora no era un juego, era la vida. Los atacantes gritaban: salgan, viejos. Hoy se acaba todo. Yo pensé en Daniel. ¿Habría sido él quien dio la orden? ¿Nuestro propio hijo, pidiéndole a extraños que nos mataran a balazos? Julia me miró con los ojos desorbitados y entendí que estábamos viviendo el punto más bajo de nuestras vidas. Raúl gritó desde la entrada: por la ventana del baño. Vayan. La abrí con torpeza, forcejeando con el seguro oxidado. Julia salió primero, yo después. Detrás de nosotros, los balazos seguían retumbando. Caímos a un patio trasero lleno de basura y olor a humedad. Corrimos como pudimos, los pies resbalando en la grava. Un hombre apareció frente a nosotros, con un cuchillo largo. Su respiración olía a alcohol. Levantó el arma y se lanzó. Yo, sin pensarlo, tomé un ladrillo del suelo y se lo estampé en la cara. Cayó con un gemido seco. Julia me jaló, con lágrimas en los ojos. Ernesto, vámonos. Seguimos corriendo hasta una reja trasera. La empujamos con todas nuestras fuerzas y salimos a la calle oscura. Detrás escuchamos gritos y más disparos. Raúl había quedado adentro, resistiendo. Una patrulla llegó justo cuando un hombre armado nos alcanzaba. El agente disparó al aire y los atacantes se dispersaron. Julia y yo nos tiramos al suelo, jadeando, sintiendo la grava clavarse en la piel. Nos subieron a la patrulla, nos envolvieron en mantas. Julia lloraba en silencio, yo apenas podía respirar. Pensaba en Raúl, en si había salido vivo de ese infierno. Media hora después apareció, con la cara ensangrentada y el brazo vendado, pero vivo. Los contuve lo suficiente, dijo con una sonrisa torcida. Pero esto ya no es un caso de familia. Esto es guerra. La fiscalía decidió trasladarnos a una casa de seguridad bajo vigilancia federal. Allí, rodeados de agentes armados, nos informaron que los atacantes eran sicarios ligados al Gordo Juárez. Y que la orden había salido directamente de Daniel. Julia se desplomó en la silla. ¿Entonces ya no hay duda? El fiscal la miró con severidad. No, señora. Su hijo no solo quiso matarlos en el crucero. Ahora lo quiere aquí, en tierra. Yo respiré hondo. No había espacio para el amor. Solo para la verdad. Esa noche, en la casa de seguridad, Julia y yo hablamos a oscuras. ¿Te acuerdas de cuando Daniel aprendió a nadar? Me dijo, con la voz quebrada. Le daba miedo el agua, y yo me metí con él para que no se hundiera. Me acuerdo, respondí. Y ahora es él quien quiere hundirnos. Ella se cubrió la cara con las manos. No sé si podré verlo en la cárcel. No sé si podré vivir con eso. Le tomé las manos y las bajé de su rostro. Julia, lo que no podemos es morir por él. Eso es lo que quería. Y aquí seguimos. El fiscal nos aseguró que con el nuevo intento de asesinato, la acusación contra Daniel se fortalecía aún más. No había escapatoria. El juicio ya no sería solo por tentativa de homicidio, sino por conspiración criminal. Los noticieros se llenaron con imágenes del ataque en el hotel. La gente nos llamaba los viejitos de hierro. Nosotros sabíamos la verdad, no era hierro, era miedo disfrazado de terquedad. Esa madrugada, escribí en la libreta. Nos quisieron callar con balas. No pudieron. El juicio no será solo de un hijo contra sus padres. Será de la verdad contra la mentira. Julia, medio dormida, me preguntó qué escribía. La última parte de nuestra defensa, le dije. La historia completa. Para que si algún día alguien pregunta, sepan que no nos dejamos. Ella sonrió débilmente. Entonces escríbelo todo, Ernesto. Hasta lo que duela. Y lo hice. Porque en medio de esa guerra, entendimos que nuestra voz era lo único que Daniel no podía robarnos. El juicio comenzó en una sala abarrotada. Cámaras de televisión, periodistas con libretas, micrófonos que se estiraban como tentáculos, curiosos que buscaban morbo. El caso se había convertido en un espectáculo nacional,
el hijo que quiso matar a sus padres por dinero. Algunos titulares nos llamaban los mártires de Cozumel, otros nos pintaban como viejos exagerados con sed de venganza. Julia y yo entramos tomados de la mano, con la dignidad que nos quedaba. No fuimos con traje caro ni con poses de celebridad. Íbamos como lo que éramos, dos viejos que habían sobrevivido a la traición de su propio hijo. Leonor nos acompañaba, firme como una sombra leal. Raúl también estaba, con el brazo en cabestrillo, cicatriz fresca de la emboscada en el hotel. Daniel ya estaba sentado con su abogado, Montalvo. Vestía traje oscuro, peinado impecable, rostro ensayado para las cámaras. Sonreía con esa mezcla de inocencia y soberbia que tanto sabíamos descifrar. Al vernos entrar, ladeó la cabeza, como si aún quisiera convencernos de que todo era un malentendido. Julia apretó mi mano. Yo no respondí a su mirada. El juez abrió la sesión con voz grave. Caso 356/24, Ministerio Público contra Daniel Ramírez y Karina López, por tentativa de homicidio, fraude de seguros y asociación delictuosa. Karina entró esposada, con la mirada baja. Ya había confesado gran parte, pero aún debía responder. Se sentó lejos de Daniel, que ni la volteó a ver. Era evidente, el amor de pareja se había podrido, igual que el vínculo de familia. La fiscalía comenzó presentando las pruebas. Mostraron la nota que decía mañana, los mensajes en el celular del perro, la transferencia hecha desde la cuenta conjunta de Daniel y Karina, el frasco con la sustancia resbaladiza, la grabación donde Daniel hablaba de un resbalón en el balcón. Cada evidencia era una piedra en el muro que se levantaba contra él. Los periodistas anotaban frenéticos. La sala entera escuchaba en silencio. Montalvo, con su voz de serpiente, intentó desviar todo. Señoría, todo esto son pruebas circunstanciales. No hay un video donde mi cliente empuje a sus padres. Lo que tenemos es un grupo de viejos confundidos y una nuera resentida que quiere salvar su propio pellejo. Los murmullos se encendieron. El juez pidió orden. Julia me miró con lágrimas en los ojos, y supe que nuestro turno se acercaba. Nos llamaron a declarar. Subimos al estrado juntos, como lo hemos hecho todo en la vida. Juntos vendimos gelatinas, juntos criamos a Daniel, juntos sobrevivimos al crucero, juntos enfrentábamos ahora la justicia. El fiscal nos pidió contar todo desde el principio. Yo hablé primero. Relaté cómo Daniel nos regaló el crucero, cómo escuchamos su conversación planeando nuestra caída, cómo aparecieron las notas, el perro, los intentos de atentado. Cada palabra pesaba como piedra en mi lengua, pero la dije. Julia tomó la palabra después. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió clara. Señor juez, yo cargué a Daniel en mi vientre, lo cuidé con fiebre, lo alimenté cuando no había más que frijoles. Nunca pensé que estaría aquí, diciendo que intentó matarnos. Pero no hay otra verdad. Él lo planeó, lo quiso, y si hoy estamos vivos es porque Dios nos dio la oportunidad de resistir. La sala entera quedó en silencio. Hasta los flashes de las cámaras parecieron detenerse. Montalvo se levantó para interrogarnos. Doña Julia, don Ernesto, dijo con una sonrisa fingida, ¿no es posible que ustedes malinterpretaran lo que escucharon? La edad, la presión, el cansancio. Julia lo interrumpió con la mirada encendida. Señor, la edad me ha quitado fuerza en las piernas, pero no en los oídos. Escuché a mi hijo decir que nos iban a empujar de un balcón. Y eso no se olvida. Los murmullos volvieron a llenar la sala. El juez golpeó con el mazo. Después vino el turno de Leonor. Con calma, relató cómo vio al perro rondando nuestra puerta, cómo lo grabó manipulando la barandilla, cómo recibió las amenazas junto a nosotros. Su testimonio, cargado de la serenidad de una mujer que nada tenía que ganar, fue un balazo directo a la defensa de Daniel. Montalvo intentó desacreditarla. Señoría, la señora es una jubilada sentimental que se apegó a los acusadores. Su testimonio no es objetivo. Leonor lo miró con ironía. Soy jubilada, sí, pero no sentimental. Y menos tonta. Vi lo que vi. Y aquí está el video. El juez ordenó que se proyectara en la pantalla, el perro manipulando la barandilla, el frasco en mano. Nadie en la sala pudo negar lo que veía. Luego declararon peritos. Mostraron que el frasco contenía una sustancia aceitosa diseñada para hacer resbalar. Confirmaron que los correos electrónicos de Daniel eran auténticos. Reprodujeron audios donde él hablaba con el Gordo Juárez. Cada prueba era un clavo en el ataúd de la defensa. Daniel se removía en su asiento, sudando bajo el traje.
Montalvo trataba de mantener la compostura, pero hasta él parecía derrotado. Al final, llamaron a Karina. Ella caminó despacio hasta el estrado. Su voz era débil, pero sus palabras claras. Sí, firmé transferencias. Sí, ayudé a Daniel. Pero lo hice por miedo. Él planeó todo. Quería el dinero de las pólizas, quería pagarle al gordo. Me obligó a callar. Cuando intenté resistirme, me amenazó. Daniel estalló. Mentira. Tú también querías el dinero. El juez lo mandó callar. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen del hijo lloroso se desmoronaba frente a todos. Lo que quedaba era un hombre rabioso, atrapado en sus propias trampas. Cuando terminó la audiencia, salimos exhaustos. Julia apenas podía caminar. La acompañé hasta la banca del pasillo. Allí se desplomó en llanto. Ernesto, lo perdimos. Lo perdimos para siempre. Yo la abracé. Ya lo habíamos perdido desde antes. Hoy solo lo enterramos en la verdad. Leonor nos alcanzó y nos abrazó también. Raúl se quedó vigilante, como siempre. Esa noche en la casa de seguridad, Julia me preguntó algo que me atravesó como cuchillo. ¿Qué será de nosotros cuando todo acabe? Yo no supe responder. Porque sí, tal vez ganaríamos el juicio, tal vez Daniel terminaría en la cárcel. Pero la herida no se iba a cerrar. ¿Cómo se sigue viviendo cuando el enemigo más grande fue el hijo al que criaste con amor? Abrí la libreta y escribí. Hoy testificamos contra nuestro hijo. Hoy le dijimos al mundo lo que hizo. No hay victoria en esto. Solo justicia. Y justicia duele más que cualquier castigo. Julia me miró con los ojos rojos de tanto llorar. Escríbelo todo, Ernesto. Que quede claro que no nos rendimos. Y así lo hice. Porque aunque el juicio apenas empezaba, ya sabíamos que la batalla más dura sería aprender a vivir con la verdad. El juicio había llegado a su clímax. Las audiencias se habían vuelto un espectáculo seguido por todo México. Noticieros, programas de la tarde, redes sociales, todos hablaban de los esposos Ramírez contra su propio hijo. La gente opinaba en las esquinas, en los tianguis, en los taxis. Algunos nos veían como héroes, otros como traidores por entregar a la sangre de su sangre. Pero en el fondo, sabíamos que no se trataba de opinión, se trataba de justicia. La sala estaba llena ese día. No quedaba un asiento vacío. Los flashes de las cámaras iluminaban a cada entrada y salida. Julia y yo íbamos juntos, tomados de la mano, como siempre. Leonor nos acompañaba, orgullosa de haber caminado este infierno con nosotros. Raúl se mantenía cerca, vigilante, con esa cicatriz fresca en la frente que lo convertía en testimonio vivo de la violencia que enfrentábamos. Daniel entró escoltado, todavía con traje, todavía con la máscara de hombre seguro. Pero ya no era el mismo de antes. Tenía los ojos hundidos, las manos inquietas. Su sonrisa ensayada se veía falsa incluso para quienes no lo conocían. Karina entró detrás, cabizbaja, con un aire de derrota que ya no intentaba ocultar. El juez, con su mazo en mano, ordenó silencio. Hoy se leerá el veredicto del jurado en el caso contra Daniel Ramírez y Karina López. El aire se volvió tan pesado que casi podíamos masticarlo. El fiscal se levantó primero, haciendo un repaso breve pero demoledor. Tenemos pruebas documentales, transferencias bancarias, mensajes incriminatorios, audios de conspiración, testimonios de la propia esposa y de testigos directos. Esto no es un pleito familiar, es un crimen planificado con alevosía. Pedimos la pena máxima que la ley contemple. Luego, Montalvo, el abogado de Daniel, se levantó con la soberbia que lo caracterizaba. Señoría, señores del jurado, aquí no estamos ante criminales. Estamos ante un drama familiar inflado por los medios. Los padres se dejaron llevar por el miedo y por las maquinaciones de terceros. Mi cliente, Daniel, es un hombre desesperado por deudas, sí, pero jamás un asesino. ¿De verdad vamos a condenar a un hijo porque unos padres malinterpretaron palabras y porque su esposa quiere salvarse a costa de él? Hubo murmullos en la sala. Julia me apretó la mano. Yo respiré hondo para no explotar. El juez pidió orden y dio la palabra final al jurado. Fueron horas eternas, aunque en realidad pasaron apenas 40 minutos. El jurado regresó con la hoja en la mano. El portavoz leyó. En el caso de Karina López, culpable de fraude de seguros y asociación delictuosa, con atenuante por colaboración. Condena, 8 años de prisión. Karina cerró los ojos, como aceptando un destino inevitable. En el caso de Daniel Ramírez, culpable de tentativa de homicidio, fraude de seguros y conspiración criminal.
Condena, 30 años de prisión sin derecho a fianza. La sala explotó en murmullos. Julia ahogó un sollozo. Yo me quedé helado, sin saber si debía sentir alivio o dolor. Daniel se levantó de golpe. «Esto es una farsa», gritó, con la cara roja de furia. «Ustedes me traicionaron. Soy su hijo». Los guardias lo sujetaron, pero él no paraba de gritar. «Me deben la vida. Todo lo que tienen es gracias a mí. Viejos malagradecidos». Julia lloraba en silencio. Yo lo miraba fijo, tratando de grabar en la memoria esa imagen, no la del niño en Chapultepec, no la del joven con sueños, sino la del hombre que había intentado destruirnos y que ahora se hundía en su propio veneno. El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala. El acusado será trasladado de inmediato». Daniel siguió gritando hasta que lo sacaron. Sus palabras retumbaban como golpes: «No me pueden encerrar, son mis padres, los voy a destruir desde adentro». La sala entera lo escuchó. Y con eso, si alguien aún dudaba, las dudas quedaron borradas. La prensa nos rodeó a la salida. Preguntaban cómo nos sentíamos, si estábamos felices por la sentencia, si podíamos perdonar. Julia, con lágrimas aún en los ojos, solo dijo: «No hay felicidad en ver a un hijo preso. Solo hay justicia». Yo añadí: «No luchamos para hundirlo. Luchamos para sobrevivir». Leonor nos sostuvo de los hombros, como una madre que protege a sus hijos. Raúl nos abrió paso entre los periodistas. Esa noche, en la casa de seguridad, Julia y yo nos quedamos en silencio largo rato. Ella miraba por la ventana el mar oscuro. Yo escribía en la libreta. «¿Qué escribes?», me preguntó con voz apagada. «Escribo que sobrevivimos, Julia. Que la justicia habló. Que ya no nos podrán llamar locos ni exagerados». Ella se volteó hacia mí. Sus ojos estaban hinchados, pero había una chispa distinta. «¿Y ahora qué sigue, Ernesto?», me quedé pensando. «Ahora sigue vivir. Aunque duela». Los días siguientes fueron una tormenta mediática. En televisión hablaban de nosotros a todas horas. Algunos nos llamaban los viejitos valientes. Otros decían que habíamos sacrificado a nuestro hijo por orgullo. Las redes sociales estaban divididas, como siempre. Pero nosotros ya no escuchábamos. Un periodista nos buscó para ofrecer escribir un libro sobre la historia. Julia se negó. «No quiero volver a contar esto nunca más». Yo la apoyé. Nuestra verdad estaba ya en expedientes judiciales y en las cicatrices de nuestro corazón. No necesitábamos aplausos ni fama. Solo paz. Karina fue trasladada a una cárcel de mujeres. Antes de irse, pidió vernos. Aceptamos, aunque con reservas. La encontramos en una sala fría, con uniforme beige y esposas en las muñecas. «Gracias por escucharme aquel día», nos dijo. «Si no hubiera hablado, me habrían matado a mí también». Julia la miró con tristeza. «Hiciste lo correcto, aunque tarde». Karina lloró. Yo asentí, sin rencor, pero sin afecto. Era parte de la historia, pero ya no parte de nuestra vida. Lo más difícil fue recibir la carta final de Daniel desde prisión. Llegó a través de la fiscalía, revisada y sellada. La abrimos juntos. Decía: «Papá, mamá, nunca los voy a perdonar. Ustedes me entregaron. Algún día saldré, y entonces se acordarán de mí. No han ganado nada. Perdieron a su hijo, y eso los va a perseguir hasta el final». Julia la rompió en pedazos sin decir palabra. Yo guardé un pedazo pequeño en la libreta, como prueba de que, incluso derrotado, Daniel no había cambiado. El país siguió hablando de nosotros semanas, meses. Pero poco a poco, las noticias se llenaron de otros escándalos, otros casos, otros dramas. Nosotros volvimos a la Doctores, al departamento donde empezó todo. La vida siguió, las compras en el mercado, el café en la cocina, las noches de televisión. Un día, mientras Julia regaba sus plantas en las macetas del balcón, me dijo: «¿Sabes qué es lo más triste?». «¿Qué?», pregunté. «Que nunca vamos a saber en qué momento perdimos a Daniel». Yo la abracé por la espalda. «Tal vez lo perdimos desde siempre. Tal vez nunca lo tuvimos del todo». Ella se quedó callada. Y en ese silencio entendimos que el juicio había terminado, que la justicia había hablado, pero que la herida seguiría con nosotros hasta el último día. El eco del juicio se apagó con el tiempo, como todo ruido en este país de escándalos breves. Ya nadie hablaba de los viejitos de hierro ni del hijo traidor de Cozumel. Las noticias encontraron otras tragedias, otros culpables. Y nosotros volvimos a nuestra vida en la Doctores, más viejos, más cansados, pero vivos.
El departamento nos recibió con ese olor a humedad y frijoles guardados que solo tiene la casa que espera demasiado. Julia lloró la primera noche al ver el sillón donde Daniel se sentaba de niño a ver caricaturas. Yo no lloré, pero sentí que la tristeza se me acomodaba en el pecho como un huésped que nunca se irá. La rutina se volvió bálsamo. Julia con sus plantas en las macetas del balcón, yo con mis libretas, llenando páginas de lo que habíamos vivido. No escribía para el mundo, sino para mí, para que el dolor no se me quedara atorado en la garganta. Leonor se volvió parte de nuestra vida. Viajaba desde Mérida cada mes, y cuando no podía, nos llamaba cada noche. No me van a dejar solos, nos decía. La invitábamos a quedarse y la casa se llenaba de otra voz, de otra risa. Ella, que también había cargado con pérdidas, nos enseñó que la soledad no era condena, sino elección. Raúl seguía visitándonos también. A veces llegaba con un pan bajo el brazo y una sonrisa cansada. Ya no era solo el investigador contratado, era casi un hijo adoptivo. Julia le preparaba café, y él escuchaba nuestras historias de juventud como si fueran tesoros. Ustedes no se dejaron, nos decía. Y eso vale más que cualquier sentencia. La vida, poco a poco, empezó a regalarnos momentos de calma. Un día salimos al mercado y la gente nos reconoció. Una señora nos regaló una bolsa de nopales y nos dijo: gracias por no dejarse. Le dieron esperanza a todos los que pensamos que los viejos no tenemos voz. Julia sonrió con lágrimas. Yo asentí, agradecido. Porque, aunque nunca buscamos ser ejemplo, nuestra terquedad se había vuelto bandera. Pero no todo era alivio. Las noches seguían siendo campo de batalla. Julia despertaba a veces llorando, recordando a Daniel niño. Yo también soñaba con él, con su risa de niño, con su mano pequeña agarrando la mía en el parque. El despertar era siempre igual, una punzada amarga al recordar que ese niño se convirtió en el hombre que nos quiso matar. Un domingo, mientras desayunábamos tamales, Julia me dijo: ¿crees que algún día podamos perdonarlo? Me quedé pensando, mirando el vapor salir del atole. Perdón no es olvido, Julia. Y yo no olvido. Pero tal vez perdonar no es por él, sino por nosotros. Ella bajó la mirada. Tal vez. Pero aún no puedo. Con el tiempo, aprendimos a construir otra familia. No de sangre, sino de lealtad. Leonor era ya como hermana. Raúl, como hijo. Incluso algunos vecinos se acercaron más, como si nuestra historia los hubiera conmovido. Empezaron a visitarnos, a invitarnos a comidas, a tratarnos como algo más que los viejitos del 302. Un día, Leonor propuso algo inesperado. ¿Y si viajamos juntos? No en crucero, no al mar. Algo sencillo, una peregrinación, una visita al Bajío. Para limpiar el alma. Julia aceptó enseguida. Yo dudé, pero al final dije que sí. El viaje fue distinto a cualquier otro. Nada de lujos, nada de trampas. Autobuses llenos de cantos, mercados de provincia, iglesias con velas encendidas. Julia encendió una vela por Daniel, no por su libertad, sino por su alma. Yo la encendí también, aunque en silencio. No lo hacemos por él, me dijo Julia, viéndome a los ojos. Lo hacemos por nosotros, para soltar el peso. Y en ese momento entendí, el perdón no era absolución, era liberación. No lo exonerábamos, no le quitábamos la culpa. Pero nos quitábamos de encima la carga de odiarlo cada día. De regreso a casa, las cosas parecían más ligeras. Julia volvió a reír con más facilidad. Yo empecé a dormir mejor. Leonor siguió viniendo, Raúl siguió cuidándonos como sombra fiel. La herida estaba ahí, sí, pero ya no sangraba. Una tarde, mientras escribía en la libreta, Julia se me acercó. ¿Qué anotas ahora, Ernesto? El final, respondí. Ella se rió bajito. ¿Final de qué? De nuestra historia de guerra. Porque lo que sigue ya no es lucha. Lo que sigue es vida. Ella se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces escribe lo bonito. Que quede claro que sobrevivimos. Los años siguieron su marcha. Daniel quedó en prisión, olvidado por los periódicos, por la gente, poco a poco, también por nosotros. No supimos más de Karina, salvo que cumplía su condena con discreción. El gordo Juárez cayó en otra redada, como caen siempre los que creen que son intocables. Julia y yo seguimos aquí, en el mismo departamento de la Doctores. Más viejos, más arrugados, más lentos, pero con la certeza de haber resistido lo inimaginable. Y cuando nos preguntan, porque aún hay quienes preguntan, ¿cómo lo logramos?, respondemos lo mismo. Aguantando juntos.
Como siempre. Un domingo cualquiera, nos sentamos en el balcón, viendo el atardecer teñir de naranja los edificios viejos. Julia me tomó la mano y dijo: ¿Sabes qué, Ernesto? Ya no me duele tanto. Me duele, sí, pero también me siento en paz. Yo sonreí. Es que sobrevivimos, Julia. Y sobrevivir ya es ganar. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Prométeme que si yo me voy primero, vas a seguir escribiendo. Que nuestra historia no se borre. Te lo prometo, le dije. Porque entendí que eso era lo único que nos quedaba, la memoria. Esa noche, abrí la libreta por la última página y escribí: fuimos Ernesto y Julia Ramírez. Sobrevivimos a la traición de nuestro hijo, sobrevivimos al mar, sobrevivimos a las balas. Perdimos mucho, pero no perdimos lo esencial, la vida, la dignidad, el amor. No somos héroes ni víctimas. Somos simplemente dos viejos tercos que no se dejaron hundir. Y eso basta. Cerré la libreta con cuidado, como quien guarda un tesoro. Julia sonrió en sueños. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Así terminó nuestra historia. No con gritos ni con lágrimas, sino con un suspiro de paz. Porque, al final, la redención no la encontramos en tribunales ni en periódicos, sino en algo más simple: seguir vivos, seguir juntos, seguir amándonos a pesar de todo. Y aunque el mundo nos recuerde como los viejitos del juicio, nosotros sabemos la verdad: fuimos más que eso. Fuimos testigos de nuestra propia fortaleza. Y eso, en nuestra vejez, fue el regalo más grande.